El llamado que realizo no es un ataque a la iglesia. No me malinterprete, yo no estoy atacando a la iglesia. El ataque a la iglesia se define claramente el haberse asociado con pastores bautistas, que dio como resultado la entrada de doctrinas protestantes, no bíblicas a nuestra iglesia. Ese sí fue un ataque a la iglesia. Y hoy es aplaudido y ese libro sigue siendo vendido en nuestras estanterías. Yo protesto eso. ¿Okay? Y la actitud de algunos líderes de Loma Linda que dicen que no hay quien pueda enfrentarse a T. Wilson. Eso también lo protesto. Eso sí es un ataque a la iglesia. A la iglesia de Dios, a la iglesia que amamos, al pueblo, al remanente de Dios. ¿Por qué? Porque la serpiente del dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bienvenidos a otro video de su canal Amazing Grace, en el cual predicamos temas normalmente de verdad presente o temas de interés. Y bueno, el video de esta mañana no es diferente a los demás que hemos estado, pero tiene unos destinatarios especiales, que son ustedes, mis amados hermanos adventistas del séptimo día. Es un video con un llamado a la oración, con un llamado a la humillación, con un llamado al perdón, con un llamado a humillarnos delante del Señor para que Él pueda vernos, Él pueda actuar en nuestro medio y el Espíritu Santo sea derramado finalmente y podamos ir a casa. Recordemos que somos adventistas del séptimo día porque anhelamos, amamos la venida del Señor. Para eso nació esta iglesia, esperando la venida del Señor y para anunciar un mensaje especial al mundo, que es el mensaje de los 3 ángeles. Así que, sin más, mis amados, recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito, darle me gusta a los videos para que puedan llegar a más personas, comparte el video con otros hermanos que tú pienses que necesitan conocer esta información y para que el canal pueda crecer. ¿Okay? Para que el canal pueda crecer y los temas de verdad presente que predicamos acá puedan llegar a más personas. Así que iniciemos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por este día de vida. Gracias te damos porque tus misericordias han sido renovadas en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque tenemos aliento de vida, Señor. Esto ya es un milagro, Padre. Porque definitivamente Satanás quiere destruirnos, Satanás quiere acabar con nuestras vidas, pero gracias a tu cuidado, a tu protección y a tu inmensa misericordia, aún estamos aquí y podemos realizar tu obra, uno, haciendo este video, segundo, llevando tu evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que empieza por mi círculo cercano, primeramente mi familia, después mis vecinos, y así el círculo se va ampliando. Así que, mi Señor Dios, pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Clamamos por las abominaciones que se hacen en medio de nuestro pueblo, Señor. Te pedimos perdón porque hemos dejado tus ordenanzas, tus preceptos y hemos seguido tradiciones y mandamientos de hombres, Señor. Te pedimos perdón porque nos hemos rebelado contra ti y nuestro pecado está delante de ti, Señor, y por eso tu Espíritu no ha sido derramado. Hemos dejado el mensaje, rechazamos al Espíritu Santo con el mensaje que vino hace más de un siglo, Señor. Perdónanos, oh Padre, y guíanos. Clamamos a ti, clamo por el Espíritu Santo, por tu dirección, Señor. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy tiene un título especial, ¿ok? Que se llama Matrimonio con mujeres extranjeras. Fíjense que este tema, bueno, yo comparto en los grupos que estoy. Tengo ya, creo que ya voy para el 9º o 10º año que haciendo el año bíblico, ¿verdad? Porque siempre hay que tener una comunión con el Señor,
o siempre deseo tener una comunión con el Señor, que eso es realmente como el término que deberíamos decir, porque no es que tengo, no es que debo, no es que es así, no, porque si no es algo que nace del corazón, eso no tiene ninguna validez. Entonces, mi deseo siempre es tener una comunión con el Señor a través de la oración, por supuesto, la lectura de su palabra, y el año bíblico es un hábito que hay en mí, no lo digo por jactancia ni nada por el estilo, sino más bien es un gozo compartirlo, y los que están conmigo en todos los grupos, que generalmente los que están suscritos al canal me conocen de hace algún tiempo, y estoy en algunos grupos de WhatsApp con ellos, entonces conocen que yo comparto el año bíblico todos los días en todos los grupos, ¿sí? Estoy en grupos donde hay adventistas, estoy en grupos donde no hay adventistas, igualmente, porque la palabra de Dios es una sola y la comparto con ellos. En esta semana que pasó, tocaba leer el libro de Esdras, y ya estamos en el libro de Nehemías, que por cierto hoy vamos a terminarlo. Mañana toca Malaquías y el día 15 empezamos con Mateo, del 1 al 4, con el Nuevo Testamento ya, para finalizar el año. Estamos en el último remate. Entonces, leyendo el libro de Esdras, me pude dar cuenta que la situación que estamos atravesando como iglesia, por eso es que el mensaje es únicamente para adventistas en esta oportunidad, es producto de lo mismo que pasó en aquel tiempo. Entonces, el tema tiene por título matrimonio con mujeres extranjeras. Entonces, entremos en el tema de una vez. Entonces, yo empiezo siempre, porque así empiezo las lecciones de la escuela sabática, así generalmente hago en las prédicas y generalmente hago en los videos. Se puede comparar lo sucedido en el pueblo de Israel al regresar a la cautividad con lo que sucede en nuestra iglesia el día de hoy. ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a analizarlo, ¿cierto? Dios fue enfático en advertir que no nos uniéramos en yugo desigual. Lo dijo allá, Pablo nos lo recordó a nosotros, ¿cierto? No solo con los incrédulos, sino con todo aquel que no forme parte del remanente de Dios. Cuando nos unimos, existe una unión ilícita, ¿cómo se llama eso? Adulterio o fornicación. ¿Ok? Entonces, veamos lo que sucede aquí. Dado que al inicio de la controversia Satanás logró al inicio de la controversia en este mundo, no allá en el cielo, eso ya lo estudiamos, ¿cierto? En los videos pasados. Dado que al inicio de la controversia Satanás logró infiltrar al linaje de Set por medio de uniones con las hijas de los hombres, porque vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se unieron a ellas, ¿y cuál fue el resultado? Un mundo totalmente lleno de maldad, porque el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Porque se endurecieron sus corazones por esa unión, porque fueron desviados de lo que era realmente importante, lo que ellos tenían como tradición oral, que era la ley de Dios, la palabra de Dios, el depender de Dios, porque estas mujeres que eran hijos de los hombres tenían otras costumbres, y ellos fueron llevados por estas costumbres, ¿cierto? Entonces vamos a recordar lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 7. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, aquí en el contexto de cuando Jehová te haya entregado la tierra, ¿cierto? Y los hayas derrotado a las naciones que están allí, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, dice el Señor. Aquí dicen, wow, este es el Dios destructor, este no es el Dios del Nuevo Testamento, menos mal que vino Jesús y ese Dios ya no se nombró más. Errores, ¿cierto? Errores porque no entienden lo que está sucediendo acá. Versículo 3. No emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y aquí está el por qué. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, dice el Señor. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Ok? Entonces, por eso es que la oración, hermano, empezó con un llamado a misericordia, porque definitivamente
hemos pecado contra el cielo, hemos pecado contra Dios. Y digo hemos, no digo han. Digo hemos porque yo soy parte de este pueblo. ¿Ok? Yo soy parte de esta iglesia y me duele lo que está sucediendo. Y ya vamos a analizar por qué están sucediendo estas cosas. Hay algo que es reciente, que está pasando hoy, que pasó ayer. No hemos recibido, no busqué información hoy sobre lo que sucedió ayer, cómo sucedió, si lo hicieron o no lo hicieron. Pero es una situación realmente triste y ustedes van a ver el porqué. Mis hermanos, Dios conoce definitivamente el resultado de la mezcla entre su pueblo y las mujeres extranjeras. Y ya lo dijo. Apartarán a tus hijos de en pos de mí y seguirán a sus dioses. No solamente Dios lo sabe, sino que Dios lo revela y Dios nos los advierte. Siempre es el mismo resultado. El pueblo se desvía. Podemos ver los casos una y otra vez en la Biblia. Lo podemos ver a lo largo de toda la historia. Antiguo Israel, en el tiempo de los profetas, incluso en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no siguieron otros dioses. Bueno, vamos a decir, sí siguieron otro dios. Tradiciones de hombre. Vamos a arreglarme aquí. Ok. Muchas gracias. Ok. Entonces, pero como somos un pueblo de dura cerviz, no atendemos el llamado de Dios. Lamentablemente, eso somos, hermano. Se predica desde los púlpitos, yo lo he hecho. Usted lo ha escuchado. Y no en una, sino en muchas oportunidades. La apostasía del pueblo de Israel en el desierto adorando un becerro de oro. Y eso se predica en todos los púlpitos de todas las denominaciones. Y cómo se levantaron en contra de Dios, quejándose y anhelando volver a la esclavitud. ¿Quién nos diera de comer las cebollas, los puerros y las carnes y los pescados de Egipto? ¿Cierto? Ajá. Vimos también cómo los moabitas hicieron caer al pueblo en fornicación. Vemos el caso de Balaam, que fue llamado por Balac, eso lo vemos en el libro de Números, para maldecir al pueblo. Pero Dios no permitió que Balaam, siendo profeta, maldijera al pueblo, sino que salían bendiciones. Pero Balaam, como quería lo que Balac le estaba ofreciendo, les dio la fórmula de cómo hacer caer al pueblo. Entonces las moabitas se ligaron al pueblo, el pueblo cayó en fornicación y el furor de Jehová cayó sobre ellos. Hubo una rebelión abierta a tal punto que no recuerdo el nombre del muchacho hoy, o del personaje hoy, de la persona, porque esto fue una historia real, no fue una ficción, un programa, una actuación o algo por el estilo, que aún con, no me recuerdo tampoco la moabita que llevó, aún enfrente a Moisés, la llevó y la metió en su carpa para fornicar con ella. Y el hijo del sumo sacerdote Eleazar, Finés, lleno de celo, entró en la carpa y los atravesó a ambos con una lanza. Y cesó la mortandad y cesó la fornicación. Entonces vemos todos estos casos, hermanos, que sucedieron con el antiguo Israel. Cómo cada vez que se siguió o se emparentó con mujeres extranjeras, el resultado fue el mismo. Pero ¿por qué no podemos ver que nosotros estamos haciendo lo mismo? ¿Por qué, mis hermanos? Y óiganse bien, no estoy diciendo por qué están haciendo lo mismo, no, por qué estamos. Porque repito, segunda vez, yo también soy parte de este pueblo y me duele. Y por eso es que hago este video, amado. Tal vez vienen las piedras, pero no importa. No importa. ¿Ok? Porque para eso Dios me puso, y aquí voy a hacer un paréntesis y lo voy a leer de Ezequiel capítulo 3, porque este es un llamado
a la oración, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la humillación, al perdón, a pedir perdón y a clamar delante del Señor, porque Él es el único que puede restaurar lo que está sucediendo. Aunque sabemos que esto va a suceder porque debe haber un zarandeo dentro del pueblo, pero no es agradable ver cómo suceden las cosas. Entonces, yo hago un llamado a todo aquel que quiera ver el video y hago un llamado a todo aquel que lo vea, que sienta el mismo dolor que yo siento, que comparta el video y recomiende el verlo. ¿Ok? Recomiende el verlo y comente. No comente acusando, porque yo no quiero ver aquí a nadie que fulanito, sotanito, es así. No. Ese no es el fin de este video. No. O sea, porque esto no es un video que ataca de manera personal a nadie. Pero sí es un video de llamado al arrepentimiento, pero eso no es algo que yo pueda hacer. Yo no puedo llamarle al arrepentimiento a usted. Yo lo único que puedo es presentarle la palabra de Dios y el que lo llama al arrepentimiento es el Señor y usted a través de ese arrepentimiento tendrá un reavivamiento y el resultado será una reforma. Que el llamado es una reforma en nuestro pueblo, porque no sé usted, aquí sí es un llamado personal, pero yo sí quiero irme a casa. Yo no quiero seguir en este mundo de pecado, hermano. Ya yo quiero que Cristo venga, pero para eso es necesario que el Espíritu Santo sea derramado y este evangelio que tenemos como Iglesia Adventista desde el séptimo día, que es el evangelio de Cristo, el evangelio del cual habla Pablo en Romanos 1:16, dinamita para salvación primeramente al judío y también al griego, que no es más que la muerte de Cristo, resurrección y ascensión, intercesión, hoy como sumo sacerdote en el santuario celestial, como lo estudiamos en el tema del conflicto. Debemos recibir la lluvia tardía, o vamos a recibir la lluvia tardía, mejor dicho, no es que debemos, vamos a recibir la lluvia tardía, lo que anhelemos ese regreso, porque recordemos que Pablo dice que todos los que aman su venida, y los que aman su venida van a anhelar cumplir la misión, y finalmente la tierra será alumbrada con su gloria y Cristo vendrá. Vendrán las plagas también, pero eso no nos atemoriza. Serán tiempos muy difíciles. Dice la hermana White, profeta de Dios, que ni aún la imaginación más fecunda puede imaginarse lo que serán aquellos momentos. Generalmente nuestra angustia nos hace pensar en cosas, pero no hay idea cómo realmente eso será y lo terrible que será. Pero nuestra vida está en manos de Dios, hermano. Vivamos, muramos, estamos en sus manos. Y no lo digo con jactancia, lo digo con temor. Porque Pedro una vez dijo que a donde tú vayas yo iré y si de ahí de morir contigo yo moriré, y negó a Cristo 3 veces. Entonces, únicamente es su gracia la que nos puede permitir soportar el día malo, soportar ese periodo de gran tribulación. Pero no lo digo con angustia, lo digo con la seguridad de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y Él ha prometido cuidarnos. Él ha prometido estar con nosotros. El que mora bajo el abrigo del Altísimo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, ¿cierto? Caerá 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra y a ti no te llegará. Y como esas, hay infinidad de promesas en la Biblia. Entonces, no estéis ansiosos, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de vosotros. ¿Ok? Entonces, el paréntesis que iba a hacer incluye este versículo. Vamos a Ezequiel capítulo 3, vamos a leer del versículo 16 al versículo 21. Vamos a leerlo, aquí tengo mi Biblia. Dice así: aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. ¿Ok? Y yo no soy el único atalaya. Tú también eres un atalaya. Todos somos atalayas porque todos hemos escuchado la voz de Dios. Y el discernimiento
que te da el Señor a través de su Espíritu, te dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Es Él, no tú, no lo que tú creas. Y si tienes dudas, analízalo con la palabra de Dios y ora, ora y ora, clamando al Señor para que te dé discernimiento, para poder entender qué es lo que está pasando y puedas decirlo de la manera en que el Señor Jesús lo haría, hermano. Y eso es lo que estoy haciendo yo aquí hoy. Yo cuando leí, como les dije, Esdras, y ya estoy leyendo Nehemías, y vemos que en el primer capítulo de Nehemías se repite la situación, y dije, no, algo hay que hacer. El Señor me motivó, algo hay que hacer. Y esta es mi voz, primeramente, del llamado a la oración, pero también es mi voz de protesta para lo que está sucediendo. Es mi voz como atalaya de advertencia al pueblo. Entonces dice así: vino a mi palabra y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestas ni le hablas, para que el impío sea avertido del mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y eso es precisamente lo que yo estoy librando. ¿Ok? Si hay impíos que no escuchan la voz de Dios dentro del pueblo, ya están siendo advertidos. ¿Ok? No es que si hay impíos dentro del pueblo, y ya lo vamos a ver. Lamentablemente, parte de ellos ya no están en este plano. Ojalá se hayan arrepentido antes de pasar al descanso, para que puedan estar junto a nosotros cuando el Señor venga en las nubes de los cielos. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu vida. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no se habrá tenido en cuenta. Pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, si hay justos, y esto es para los que no sé si este video va a llegar a ellos. Si el Señor lo quiere así, así será. No lo sé. El Señor sabrá. Desearía que llegara a ellos. Porque si tú, que has estado dentro del pueblo de Dios, eres llamado justo, porque justos somos cuando aceptamos a Cristo. ¿Ok? Aceptamos a Cristo. Cristo nos da, nos imputa su justicia, nos coloca el manto de justicia y nos imparte su justicia también. Entonces, justo, si te apartas de la justicia y cometes maldad, toda la justicia que había sido hecha no te serán tomadas en cuenta. Pero si yo no te amonestara, tu sangre estará sobre mí. Pero si amonestares al justo para que no peque y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrías librado tu vida. Entonces, ya la advertencia fue hecha, mi amado. Ya el Señor está hablando, no que yo sea profeta ni nada por el estilo, está hablando a través de su palabra. Es su palabra la que está siendo leída aquí, no es mi palabra. Entonces, hay impiedad, hay pecado, y por eso es que estoy pidiendo yo perdón al Señor. Por eso es que yo le estoy pidiendo perdón al Señor en este día. Ojalá no hubiera necesidad de hacer este video, amados. Ojalá. Pero volvamos al Señor, amados. Como dice su palabra, no como le explicaron, no como se lo enseña a este o aquel, no, como dice su palabra. El Señor desea restaurar su iglesia. El Señor desea que le abramos las puertas de nuestro corazón. Es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy se ha levantado una polémica en nuestro pueblo sobre la cuestión del Espíritu Santo, porque hay muchos que están escuchando cantos de sirena, de que el Espíritu Santo no es una persona. Yo mismo estudié toda esa doctrina y yo dije, concha, ¿le parece que sí es así? Que solamente es el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Hijo. Pero estudiando a profundidad y orando mucho, el Señor me aclaró
que sí hay una tercera persona en la divinidad, en la deidad, y es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los vemos trabajando los tres juntos a lo largo de la Biblia. El que se me hizo más claro fue en Efesios capítulo 1, versículos 3 hasta el 14, que vemos que el pacto eterno fue hecho entre el Padre y el Hijo. El Padre permitió el pacto eterno porque el Hijo se ofreció para ello. Es llevado a cabo por Cristo y es garantizado por la obra del Espíritu Santo. Los tres están trabajando. ¿Okay? Pero ese no es el motivo de este video. Entonces, mis amados, el llamado es a que busquemos al Señor en oración y ruego para que Dios sane a nuestro pueblo. Dios lo hará. Dios lo hará. Entonces sigamos con el estudio. ¿Okay? Hay muchos, Nadab, Abiús, Corés, Datanes, Amirán, yo puse Amiranes aquí, y Acanes, ¿right? Que hicieron errar al pueblo, que traen apostasía al pueblo. Y lejos de ser un pueblo unido, lejos de que seamos un pueblo unido, denunciando, gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en medio de nosotros, sencillamente las pasamos por alto por temor a ser señalados de extremistas y fanáticos. No importa, hermano, lo que digan. Y no es que, no, yo digo la verdad y no importa. No, mi amado, porque aquí lo que está en juego, como siempre lo he dicho, es la gloria del Señor, no mi gloria. Yo no deseo gloria para mí ni llamar la atención para mí, porque yo soy nadie, yo soy una neblina. Pero como dice Isaías 43:7, para la gloria mía, todos los llamados por mi nombre, para la gloria mía los he creado y los he hecho. Y aquí lo que está en juego es la gloria de Dios, porque Dios levantó un pueblo para predicar un mensaje. Y eso no se está haciendo. ¿Por qué? Porque se ha introducido apostasía al campamento. Y el pueblo ha perdido poder. ¿Ok? El poder que le dio el Señor. Por la incredulidad hemos perdido poder. ¿Por qué? Porque Acán, Coré, y vamos a ver a Coré actuando, ya lo vamos a ver, a Coré, Datán y Amirán, que ojalá se arrepientan porque recordemos el triste destino de Coré, Datán y Amirán. ¿Ok? Entonces veamos. Esta corta reflexión, como lo dije, es producto del estudio bíblico, no voy a seguir. Pero ya Salomón lo había dicho, hermano, en Eclesiastés 3:15. Aquello que ya fue, ya es. ¿Y qué es lo que ha de ser? Lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Ojo. Dios restaura lo que pasó. Lo mismo que pasó es lo mismo que va a pasar. ¿Y qué es lo que pasará? Lo mismo que ya pasó. Lamentablemente, desde la entrada del pecado, nos convertimos en ese hombre cíclico. Como dice el refrán, pues, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Porque cuando va un animalito y tropieza con una piedra, ya él se recuerda que la piedra está allí y no vuelve a tropezar. Pero nosotros, si pasamos 10 veces por ese lugar, 10 veces tropezamos con la misma piedra. Entonces veamos lo que pasó en los tiempos de Esdras. Esdras capítulo 9, versículo 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo. ¿Quiénes vinieron? Los príncipes. El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Cada uno de estos pueblos tenía unas características, ¿ok? Unas características especiales, eso no lo vamos a estudiar hoy. Pero ¿qué vemos allí? Que no hubo límites con quién emparentarse. Con todo lo que había allí, se emparentaron. No les importó. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra. Y fíjense esto. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado.
¿Qué es un príncipe, hermano? ¿Qué es un gobernador? Un líder, alguien que está a cargo de algo. Un príncipe es aquel que puede llegar a ser un rey. Un cargo más alto que el de un gobernador, porque el gobernador no está nominado, no está pautado para ser rey, pero sí tiene a cargo algo, ¿cierto? Entonces ellos fueron los primeros en hacer esto, y si cuando lo hacen ellos, ¿qué pasa con los de abajo? No hay límites, no hay problema que lo hagamos. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me sentí angustiado en extremo. Y fíjense esta parte, hermano. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio del altar. Entonces vemos aquí algo interesante. Se juntaron con todos los pueblos que tenían alrededor, no tuvieron límites. ¿Y quiénes fueron los primeros? Los líderes, los que tenían que cuidar de que esto no sucediera. Príncipes, sacerdotes, levitas. ¿Ok? Pero algo sucedió con Esdras. Hubo una unión. Mucho se ha dicho de la unión, y mucho se ha dicho que cuando se hacen este tipo de llamados, es un llamado y un ataque a la iglesia. Es un llamado y un ataque a dividir la iglesia. Y no lo es. ¿Por qué? Porque aquellos que temen a Dios se van a unir. Se me juntaron, dice Esdras, se unieron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Hermanos, hay dos grupos, o hijos de Dios o hijos de Satanás. ¿Ok? ¿Y cómo determinamos a cuál grupo pertenecemos? Por las decisiones que tomamos cada día. Dios nos da gracia a todos y el Espíritu Santo nos advierte en cuanto a las decisiones que vamos a tomar. Pero finalmente usted toma la decisión. Y vemos en el caso de Jesús en Juan 8, cómo Cristo contiende con los fariseos, escribas y saduceos y herodianos, que seguramente también estaban allí, todos esos grupos que estaban allí. Y les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer. No estoy diciendo yo aquí, mi amado, que yo sea mejor y que hay que seguirme a mí. Ni por aquí me ha pasado eso. Lo que yo le hago el llamado a ti y que yo estoy haciendo es orando, clamando por las abominaciones que se hacen en medio de nuestro pueblo. Y ahí sí te pido que te unas a mí en oración. Ora para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Que ojalá sea llamarlos al arrepentimiento, que eso es lo que primero que va a hacer, pero va a depender de ellos aceptar el llamado del Señor o no. Entonces sigamos. Y dije, Dios mío, confuso, versículo 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. ¿Sí? Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, porque parte del pueblo, parte, no es que nosotros, el pueblo en general o la iglesia está en apostasía, porque no es así. Esta es la iglesia del Señor, la niña de los ojos de Dios, y no voy a decir, como dicen los reformados, la corporación, no. Porque la corporación Dios la levantó para dar el último mensaje, porque en Apocalipsis hay 7 iglesias, no hay otra. Y si usted, mi hermano, es parte de la reforma, le digo, vuelva al pueblo. Vuelva al pueblo. No importa que no le den púlpito, no importa que lo miren feo, no importa lo que sea. Usted va a ser parte del pueblo viendo a Cristo, no viendo a los hombres.
¿ok? Porque a nadie le dio un mandato a usted de que saliera del pueblo. Fueron los hombres que lo convencieron de eso. Por la apostasía que cometieron algunos, sí, sí. Hay motivos para haber salido, sí, pero no es la decisión correcta. Porque el barco es este, el arca es esta. Y por eso el llamado es a orar, a clamar, a mantenernos aquí y clamar y gemir por las amonestaciones que hacen dentro del pueblo. Lo hizo Esdras. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, espada, cautiverio, arrobo, la vergüenza que cubre nuestros rostros como hoy día. Vemos, hermanos, cómo se hacen ruegos para que la obra crezca y la obra no está creciendo. Por más que digan que se bautizaron 8,000 por allá, de esos 8,000 quedan 1,000. Y la iglesia, en vez de estar creciendo en número, está decreciendo en número. Cada día se bautizan miles y miles también abandonan la iglesia. Nos da temor tocar una puerta para dar un estudio bíblico, porque no creemos a las promesas de Dios cuando Cristo dijo que toda potestad le había sido dada a él en la tierra y en el cielo. Por tanto, id y haced discípulos a toda la tierra, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole la correcta doctrina, la verdad presente, pero no estamos solos y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, como hemos emparentado con mujeres extranjeras, ese poder que nos fue dado, ese anhelo que teníamos el 23 de octubre de 1844, se ha perdido. Dios envió un mensaje, un preciosísimo mensaje, como lo dice la hermana White en el libro Mensaje para los Ministros, en la página 91, un preciosísimo mensaje que debía ser predicado al mundo, y ese es el mensaje que va a hacer que la lluvia tardía venga sobre la tierra, sobre nosotros, pero fue rechazado. Y sigue siendo rechazado. Pero la buena noticia es que muchos han atesorado ese mensaje en su corazón. Y Dios está levantando a su pueblo dentro de la iglesia. Hay unos que continúan rechazando y yéndose a apostatar o apostatando dentro del pueblo de Dios, pero hay otros que están clamando y gimiendo por las abominaciones y clamando, creyendo a las promesas de Dios y creyendo ese preciosísimo mensaje que Dios envió por medio de los pastores Jones y Waggoner. ¿Ok? Y si no lo sabe, no lo conoce, lo invito a estudiarlo. Invito a estudiarlo, el mensaje de Jones y Waggoner. Hay un libro, que es un libro corto, que creo que son 99 páginas o 101 páginas, que dice todo lo que todo adventista debería saber sobre el mensaje de 1888, para que usted sepa de qué se trata. ¿Ok? Sigamos. Ahora por un breve momento, versículo 8. La misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, ha de hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, dará un poco de vida en nuestra servidumbre. Entonces vemos, hermanos, los invito a seguir leyendo el capítulo. Yo lo iba a leer completo, pero dado que ya el video tiene 37 minutos, voy a saltarlo. Lo invito a que lea el capítulo completo para que vea todo lo que sucedió allí. Vemos que Esdras es notificado de lo que había acontecido y quienes habían emparentado con mujeres extranjeras, lo cual angustió sobremanera a Esdras, y el resultado fue la unión del remanente fiel. ¿Quién se unió? Los que temían la palabra de Dios, los que dependen de Dios, hermano, los que creen a su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Aquí es donde está la unión. No que nos unamos uno, no importa lo que tú creas aquello, tú creas, no importa. No, la verdad es Cristo. Unámonos en función de Cristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra que santifica? En el principio era el Logos, era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y esta palabra, o este verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿quién es la palabra? Cristo. ¿Ok? Unámonos en función de Cristo, conforme como Él lo explicó en su palabra, no de otra manera. No como yo pienso, no como la psicología dice, no como la filosofía. No, mi hermano. No.
no con estos métodos, no con coaching. No, mi hermano, conforme a la palabra. Ok. Ok, vemos lo que había sucedido. Y quienes habían emparentado con las mujeres extranjeras, lo cual angustió a Esdras sobremanera, y el resultado fue la unión del remanente fiel y la confesión de estos pecados, sin juzgar a los que lo cometieron. Después vino el juicio en el capítulo 10 y la resolución, pero el juicio vino producto del reavivamiento y la reforma. Esdras no acusó a nadie allí. Esdras nada más oró, rasgó sus vestiduras, clamó al Señor por la abominación que le había sido hecha. ¿Okay? Entonces, fíjense, sin juzgar a los que cometieron este pecado, haciéndose parte del pecado. Y somos parte del pecado, hermano. Yo no puedo decir la iglesia está en apostasía porque yo también sería apóstata, porque yo soy parte de este pueblo. Pero sí puedo reconocer que hemos cometido pecado y me hago parte de ese pecado y le pido perdón al Señor por él, por haber pecado contra él. Y es lo que estoy llamando yo a nosotros hoy, hermano. Okay. Dado que Esdras, a pesar de no haber participado del pecado, al ser parte del pueblo, comparte el mismo pecado y así lo expresa en el clamor del Señor. Hemos pecado, hemos hecho maldad, hemos dejado tus ordenanzas, al contrario de lo que haría el hombre carnal que dice. El hombre carnal diría, yo no pequé, pecaron ellos, allá ellos. O tal vez diría, la iglesia está en apostasía. Y entonces empieza a acusar a la gente. Aquel, como si yo fuera el juez. Y vemos personajes así en muchos lugares, acusando que este hace esto. No, mi hermano, para eso no somos llamados. Y tal vez cuando vaya al final del video, te va a parecer que lo estoy haciendo, pero no estoy haciendo eso. Lo que estoy es llamando la atención sobre lo que está pasando y obviamente hay personas que lideran esos movimientos. Y oro por esa persona. ¿Ok? Ok. El verdadero Hijo de Dios se duele con estas situaciones, hermano. ¿Te da dolor esta situación a ti? ¿Te da dolor ver lo que está sucediendo en medio del pueblo? ¿Sabes lo que ha sucedido en el pasado en medio del pueblo? Reconoce su pecado delante de Dios y clama por misericordia. Notifica el pecado al pueblo y ora para que el Señor produzca arrepentimiento. El arrepentimiento es obra de Dios. El arrepentimiento no es su obra o la mía, es obra de Dios. Y se genera un reavivamiento y una reforma en su pueblo. Veamos lo que sucedió en el versículo 10. En el capítulo 10, perdón. Versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión y llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Fíjense esto. Primero se unieron todos los que temían la palabra de Dios. Ahora se unió una multitud muy grande. Ese es el llamado que estoy haciendo hoy. De hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente por el dolor, hermano, que causa la situación que estamos viviendo cuando el pecado es mostrado abiertamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jeriel, de los hijos de Elán, y dijo Esdras, nosotros, fíjense la confesión, hemos pecado contra nuestro Dios. ¿Quiénes se unieron en este clamor? Los que estaban cometiendo el pecado, los que habían cometido el pecado, reconociendo ya la situación. Hemos pecado, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y las nacidas de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Entonces, vemos que vino el arrepentimiento, vino el reavivamiento, porque reconocen, ¿verdad? Hagamos un pacto con nuestro Dios, despediremos a todas las mujeres, según el consejo de mi Señor, ese reavivamiento, y se genera la reforma. Vamos a despedirla. Vamos a cortar esto. Vamos a depender solamente de Dios y pidamos perdón. Ojalá, mi amado, que esto se lleve a cabo hoy. Ojalá que esto se lleve a cabo hoy. Ojalá. Levántate
porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Le dijeron a Esdras, sigue adelante, reprende al pueblo y Dios nos restaurará. Eso es lo que le están diciendo. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes, los sacerdotes y los levitas y a todo Israel que haría conforme a esto, y ellos juraron. Pero fíjense que no todos estaban de acuerdo. Les invito a que lean todo el capítulo. Al final, a partir del versículo 17, empieza a decir nombre por nombre de los que hicieron el pacto, de los que se arrepintieron. Pero el versículo 15 es triste, porque dice así: solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jahazías, hijo de Tikva, se opusieron a esto. ¿A qué? Al reavivamiento y a la reforma. Y los levitas Mesulán y Sabetai les ayudaron. O sea, ellos se opusieron a la reforma y al reavivamiento de la reforma, y tuvieron levitas que lo ayudaron. O sea, levitas que eran los encargados de que la palabra de Dios se cumpliera fielmente y la obra del Señor en el santuario se llevara a cabo conforme estaba escrito en la ley de Moisés, ayudaron a estos, se mantuvieron en rebeldía contra el reavivamiento que Dios se había mandado. Entonces, ¿qué pasó con estos? No fueron movidos a arrepentimiento, quedaron en su maldad. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Seguramente despertarán en la segunda resurrección. ¿Por qué? Porque Dios los llamó, pero ellos continuaron en su maldad. ¿Okay? Les invito a que sigan leyendo el capítulo. Entonces, bueno, mis hermanos, vemos que la Biblia dejó un registro inequívoco, y eso se sigue llevando a cabo, porque Dios es el mismo y Dios no cambia. Hoy día los ángeles registran los hechos del pueblo de Dios. ¿De qué lado estará tu nombre? ¿Del lado de los que proceden al arrepentimiento o del lado de los que persisten en su maldad? ¿Del lado de los que son movidos al arrepentimiento y aceptan sus culpas y piden perdón a Dios, que es mi llamado hoy? ¿O del lado de los que van a endurecer su corazón? Y no, le digo, no, Dios, tú no tienes razón. La razón aquí la tengo yo. Clama a Dios. Clama a Dios. Hago aquí porque aquí es donde se genera esa lucha de llevarte al arrepentimiento. No es que tú sepas o yo sepa. Aquí es donde se lleva a cabo esa lucha. El Señor quiere mostrarte el pecado y moverte al arrepentimiento. Lo quiere hacer, pero tú decides. Un pensamiento se convierte en una acción repetida crea un hábito y el hábito forma el carácter. Palabras de mi amado hermano Oliver Coronado, las cuales repito. ¿Ok? Es necesario hacer eco de las palabras de Pablo, hermano. 1 Corintios 10, capítulo 11. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Ahora, les respondo, ¿por qué hablar de lo sucedido como ejemplo? ¿Acaso estamos nosotros en el mismo error? Este video va a ser largo, hermano. Espero que tengas la paciencia y el deseo de escuchar la voz del Señor, porque es el Señor el que está hablando por medio de su palabra. ¿Hemos aparentado nosotros con mujeres extranjeras? ¿Nos hemos unido con mujeres extranjeras? Para responder esta pregunta debemos conocer qué representa una mujer a nivel profético. No cabe duda que en los tiempos de Esdras fueron mujeres literales, hoy simbólicas. ¿Qué simboliza la mujer en la Biblia? La respuesta es sencilla, amados. Iglesias. Esto lo vemos en Isaías 4, cuando dice en el versículo 4, versículo 1, que en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, solamente déjanos vestir nuestras ropas, Señor, y comer nuestra comida, solamente quita nuestro oprobio y déjanos llevar tu nombre. O sea, ellas quieren llamarse iglesias cristianas, pero quieren hacer las cosas a su manera. Entonces una mujer es una iglesia.
También lo vemos en Apocalipsis 12, cuando hay una mujer que va a dar a luz un hijo, hay una simiente de esa mujer y una mujer que está parada sentada sobre el sol y la luna y con 2 estrellas, una corona de 2 estrellas, etc. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 17, donde hay otra mujer que está vestida de escarlata, bebiéndose un vino llena de abominaciones y la sangre de los santos. Entonces, no hay duda, y no vamos a estudiar eso, de que las mujeres representan la iglesia. No hay duda, ¿ok? Entonces, cuando los miembros del remanente han emparentado con mujeres extranjeras, cuando se han emparentado con otras iglesias, los miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Es muy importante que entiendan la naturaleza de la pregunta. Es muy importante entender la naturaleza de la pregunta, porque yo no estoy diciendo que la iglesia esté emparentada con mujeres extranjeras. No es la iglesia la que está emparentada. Vemos en los tiempos de Esdras que habían hombres que lo habían hecho, pero no era el pueblo total, porque había un remanente que clamó, oró por las abominaciones que se estaban haciendo, por las abominaciones que estos habían hecho y se hacían parte de las abominaciones. No dijeron que ellos hicieron, dijeron hicimos. Entonces, es importantísimo entender la naturaleza de la pregunta. Estoy afirmando que miembros del pueblo han emparentado con ellas. Y el resultado ha sido el mismo que en los tiempos de antaño. Se ha traído la apostasía al pueblo y la contaminación ha llegado. ¿Ok? Porque por la apostasía de pocos, el resultado es general. Y me hace partícipe del pecado. Por eso es que yo pido perdón, porque soy parte de ese pecado. Y bueno, voy a nombrar solamente 3 casos. Y tal vez voy a explicar 3 casos y voy a nombrar algunos pocos que también han sucedido, pero son a escala menor. Pero estos han sido grandes. Ok, episodio ocurrió en nuestro pueblo, que no son los únicos, pero han sido significativos. Caso número 1. Esto lo estoy leyendo literal, o sea, porque no lo tengo todo en la memoria. En los tiempos de la hermana White, en 1900, en el campestre de Indiana, un grupo de hermanos que había simpatizado con el Ejército de Salvación, un movimiento carismático de aquel entonces, veamos qué sucedió específicamente. La música de la reunión del campestre de Indiana en 1900 descrita por testigos oculares. Su impacto casi abrumador. Esto está escrito, hermano, en el libro La Música, en el capítulo, en la página 28, el párrafo número 1. Fíjense, lo voy a leer completo. Hay un gran poder que acompaña el movimiento de la carne santa que se promueve allí. Atraería casi a cualquiera dentro de su esfera de influencia. Fíjense, un poder que atrae. Ajá. Si consensuadamente se sientan a escuchar con el menor grado de aprobación. Debido a la música que se ejecuta en la ceremonia, tienen un órgano, un contrabajo, 3 violines, 2 flautas, 3 panderetas, 3 cornos y un gran tambor. Y tal vez otros instrumentos que no se mencionan. Están tan entrenados musicalmente como cualquier coro del Ejército de Salvación que se haya escuchado alguna vez. De hecho, su esfuerzo de reavivamiento es simplemente una copia del método utilizado por el Ejército de Salvación. Y cuando llegan a una nota aguda, no se puede oír una palabra de lo que canta la congregación, ni oír nada a no ser los gritos de aquellos que están medio dementes. Luego de un llamado para acercarse al frente para orar, algunos de los líderes venían siempre al frente para incentivar a otros a que se adelantaran. Entonces comenzaban a tocar los instrumentos musicales hasta que uno ya no podía pensar con claridad. Y bajo la excitación de estos acordes consiguen una gran proporción consiguen que una gran proporción de la congregación pase al frente una y otra vez. Este es un informe del pastor Haskell a Elena de White. Esto lo envió el 25 de septiembre del año 1900 y está en el libro de la música, página 28, versículo 1 en la versión electrónica. Sigue el otro párrafo. Música bailable con letras sagradas. Lo hemos visto, hermanos. Sucede esto hoy. La música. Tienen un gran tambor, 2 panderetas, un contrabajo, 2 pequeños violines, una flauta y 2 cornetas, un órgano y unas pocas voces.
Como himnario tienen Garden of Spice, Jardín de los Sainetes, y acompañan las palabras sagradas con melodías bailables. Nunca han utilizado nuestros propios himnarios. Esto me preocupa, porque vemos hoy, hermanos, que hay una tendencia generalizada, sobre todo en las reuniones de jóvenes, que no se utiliza el himnario, sino nuevas canciones sacadas porque el himnario es lento, el himnario es aburrido, el himnario es para el tiempo antiguo, ya no. Hay musiquitas y coritos que son muy bonitos, sí, y son aceptables porque los instrumentos son instrumentos de armonía. Pero fíjense las características, vamos a unir las características aquí, entre aquello y hoy. ¿Ok? Ajá. Nunca ha utilizado nuestros propios himnarios, excepto cuando hablan los pastores Britt y Haskell. Entonces comienza y termina con un himno de nuestro himnario. Pero los otros cantos son del otro libro. Gritan aménes, alabado sea el Señor, gloria a Dios, al igual que en los cultos del ejército de salvación. Es perturbador para el alma. La doctrina que se predican concuerda con el resto. Las pobres ovejas están verdaderamente confundidas. Nuevamente, el pastor Haskell y su esposa, el 12 de septiembre del año 1900. La música, página 29, párrafo 1. Canto bullicioso e histeria autoinducida. Asistí a la reunión del campestre en el septiembre de 1900, se llevó a cabo en Muncie, donde fui testigo presencial de la excitación fanática y las actividades de otras personas. Había numerosos grupos de personas esparcidos por todo el campamento, ocupados en discusiones, y cuando estos fanáticos conducían los servicios, para ver si el micrófono se... el servicio en el pabellón grande, se condujeron a sí mismos por un alto grado de excitación por el uso de instrumentos musicales tales como trompetas, flautas, instrumentos de cuerdas, panderetas, un órgano y repiten y un gran tambor. Gritaban y cantaban sus agitados cantos con la ayuda de instrumentos musicales hasta que se volvieron realmente histéricos. Muchas veces luego de estas reuniones matutinas, cuando venían a la carpa que se servía el comedor, los vi temblando como si tuvieran parálisis. Ok. Este lo vemos en la música, capítulo 29, versículo 2. Este es informe de Burton Wade de A.L. White en enero 12, 1962. Está recordando, ¿verdad? Ahora les pregunto, hermano, como le dije, me preocupa, ¿no? ¿Es esto cosa del pasado o se practica aún? ¿Se ve desorden, música estridente y bulla hoy en algunos lugares de nuestras asociaciones o reuniones? La respuesta es sí. Y aquí voy a entrar en aguas calientes y aguas profundas. Mis hermanos, hay camporiz de que esto es una realidad. Música estridente, escenarios oscuros, imitaciones de personajes de Marvel, salen espadas, salen hachas, salen martillos. ¿Es eso a lo que nos llama el Señor? ¿Es eso lo que debemos enseñar a nuestros jóvenes? Amado, si usted es padre y tiene un hijo que sea conquistador, no estoy diciendo que los clubes sean malos, ojo, no lo estoy diciendo, ni lo pienso porque no hay nada maldad, es parte de la iglesia, ¿ok? Pero si creo que deben ser reorientados, pregúntele a su hijo cómo le fue en el campamento. Y va a ver el orden que tiene en su mente. Competencia, en primer lugar. Juegos. Compartir eso. Que nada de eso es malo. Bueno, la competencia sí, no la recomiendo. Marchas. Por allá. Quinto, sexto lugar. Y las prédicas estuvieron bien. Hagamos un campamento como estos campamentos que hacía la hermana White, de conquistadores, que sea de pura predicación. Y se promueve. Para que contrastemos los dos resultados. Y veamos, pero que se predique la palabra de Dios, no coaching, no promesas de prosperidad, sino llamados al arrepentimiento. Ejemplo, el sermón de Pedro,
en Hechos capítulo 4, capítulo 3. Exaltemos a Cristo. 5 días de predicación intensiva y comparemos los dos resultados. Porque Cristo dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Mucho se ha dicho que los campamentos son espectaculares porque se bautizan muchos jóvenes, pero si se bautizan en base a una prioridad, a las prioridades invertidas, estamos haciendo el trabajo correcto. Esto es una pequeña reflexión, no es crítica, es reflexión, y para nosotros los líderes, analicémosla, oremos y clamemos y pidamos al Señor dirección sobre este punto. ¿Ok? Porque esto que pasó en 1900 sigue pasando a pesar de que eso se corrigió en su momento y ya lo vamos a ver. Caso número 2. Este aún es más grave. Y cuando dije que habían unos que ya habían pasado el descanso, que ojalá se hayan arrepentido, como también es el caso de John C. Waggoner, que predicaron, trajeron un gran mensaje dado por Dios acá a nosotros como pueblo y luego apostataron, ojalá también se hayan arrepentido. ¿Ok? Pero la hermana White lo dijo claramente, el hecho de que ellos apostaten después no quiere decir que el mensaje no sea de Dios. Lo dijo antes de que lo hicieran. Porque como Dios ya sabe el fin del principio, advirtió al pueblo para que no se levantaran personas como se han levantado hoy, que dicen del tal a la apostasía. Un famoso escritor de nuestra iglesia hoy, dejando en mal a los mensajes o a los mensajeros John C. Waggoner, porque finalmente apostataron. Sí apostataron. Pero la hermana White aclaró que si ellos lo hacían, no quería decir que el mensaje no venía de Dios. ¿Okay? Apostataron porque se fueron con el panteísmo de Kellogg's y su templo viviente. Tal vez producto de los malos tratos que recibieron de los hermanos, pero eso demuestra que no estaban firmes en la roca, porque sin importar los malos tratos, cuando estamos viendo a Cristo, nada pasa. ¿Okay? En ese momento, digo yo, porque ya estaban escuchando voz de hombres. Cuando daban el mensaje, tenían el pie firme sobre la roca, que es Cristo. Bueno, seguimos. Caso número 2. La unión con los protestantes que trajo como resultado el libro Preguntas sobre Doctrina. Esto es peor que lo de Indiana. Bueno, todos son peores porque todos son apostasía. La publicación de Question of Doctrines en 1957 fue la culminación de una serie de conversaciones sostenidas entre evangélicos conservadores y dirigentes adventistas. Estos evangélicos eran bautistas, calvinistas, ¿ok? Y sabemos las doctrinas que ellos manejan. Predestinación, pecado original. Y entonces vamos a ver algo interesante. Ok, estas reuniones se llevaron a cabo desde el marzo de 1955 hasta 1956. Un año reunidos con esa gente. Vemos que hubo una unión ilegítima entre los años 1955 a 1956 y dio un hijo, esa unión. Y el hijo fue el libro Preguntas sobre Doctrina, cuyo contenido introdujo en nuestra iglesia doctrinas erradas, como una concepción errada de la justificación por la fe. Entró el pecado original a nuestra iglesia a través de este libro y una naturaleza de Cristo prelapsaria también, que eso no lo creía el adventismo. Nosotros teníamos una postura oficial de que Cristo había venido con nuestra misma naturaleza, pero después de esto se empezó a creer que era prelapsaria, y hoy día este tema, cuando es debatido, decimos que la iglesia no tiene una postura oficial, pero todos los que predican que es prelapsaria, tú estás en error. Estás en un error. Y además esto no es tema de salvación. Sí es tema de salvación, sí lo es. ¿Okay? Y por esto yo protesto hoy también. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el llamado? A que lo estudiemos concienzuda, profundamente, clamando al Espíritu Santo para que estos temas sean aclarados y dejar aquello que fue introducido. Pero lo triste es que no hay la voluntad para hacerlo. Y ya lo voy a decir por qué. Todo venido de la iglesia bautista e introducido en nuestra iglesia.
Voy a hacer una pequeña reseña histórica de esto. La publicación original del volumen de referencia tuvo lugar como resultado de una serie de reuniones entre el fallecido doctor Donald Gray Barnhouse, un pastor cristiano evangélico y editor de la revista Eternity, una revista muy difundida por aquellos años entre el mundo cristiano, y el fallecido doctor Walter Martin, entonces un joven escritor para el periódico de Eternity también. Más tarde, Martin fundó el Christian Research Institute, Instituto de Investigación Bíblica, obteniendo fama como autor de Kingdom of Cults, El Reino de los Cultos, un texto clave acerca de religiones alternativas. Entonces, él creó un grupo en el cual determinaba quién era la reina de los cultos, cuáles son los cultos que eran cristianos y cuáles no eran cristianos. Y entonces el adventismo, debido a sus diferencias en puntos claves con los evangélicos, como el día de reposo, el estado de los muertos y el ministerio presente de Cristo en el santuario celestial, era a menudo visto en la década de los 50 como una secta. ¿Okay? Entonces, los adventistas no estábamos incluidos en este reino de los cultos. Pero como Barnhouse y Martin eran famosos y su palabra era muy oída en Estados Unidos, lo que ellos decían era casi que, no voy a decir una abominación, pero era muy oída, entonces había que estar bien con Walter y Barnhouse, con Martin y Barnhouse, ¿cierto? Entonces, para que no nos llamaran secta, y a pesar de la afirmación de los adventistas, en su decisión momento que nosotros creemos en la deidad y en otras doctrinas que teníamos en común, no, ustedes son una secta porque ustedes predican, y una de las cosas era porque predican un Cristo que tuvo naturaleza pecaminosa. Y entonces esta serie de reuniones entre los dos líderes evangélicos, y aquí están nuestros eruditos, por eso que le dije, así como Esdras dijo nombres, aquí están nombres de las personas que participaron de esto. Los eruditos, Leroy Fromm, A. Reed y Roy Alan Anderson, y T.E. Unruh, no recuerdo ese, condujeron a una creciente aceptación de los adventistas como compañeros cristianos por muchos evangélicos. ¿Ok? Martin expresó una lista de 40 preguntas a las cuales los adventistas debían responder. El resultado de aquellas discusiones llegó a ser el libro, el cual se ha referido como Questions of Doctrines, preguntas sobre doctrinas. El gran logro. Respondimos las preguntas que nos hicieron los bautistas. Necesitábamos que el hombre aprobara nuestras doctrinas. ¿Dónde quedó Hechos 5:29, amados? Donde es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque estos eruditos vieron la necesidad de hacer esto. Sería que temían que si éramos catalogados como sectas, el pueblo o el crecimiento de la iglesia se iba a detener. Y si se detenía el crecimiento de la iglesia, se detenían los ingresos. ¿Sería eso? No lo sé. No sé lo que había en sus corazones. Tal vez había una preocupación genuina. ¿Por qué nos van a llamar secta? Mis amados, lo voy a decir esto con una reflexión personal. Yo estoy en varios grupos, en grupos de bautistas, de hombres que conocen, que manejan la Biblia muy bien. Todo el tiempo yo no debato porque estos debates no tienen ningún sentido, porque no daría como resultado la conversión de nadie, sino la exaltación propia. Pero sí expongo puntos a veces. Y siempre me dicen que los adventistas son una secta. Esto no sirvió para nada. Nos siguen llamando secta. Y cuando se expone la palabra como es en la Biblia, sacan la carta. Es que ustedes siguen a Elena de White y Elena de White es una falsa profeta. Palabras dichas por Walter Martin y Barnhouse cuando estos pastores le regalaron un camino a Cristo, que no hay libro más maravilloso que el camino a Cristo para llevarnos a la verdad conforme a la Biblia y a la salvación, y dijeron esto es falso de tapa a tapa. Es una herejía de principio a fin. Esto no logró nada, hermano. Bueno, no logró nada
de lo que ellos pretendían, que no nos llamaran secta. Y a mí no me importa que me digan sectario. Yo sé en quién he creído y sé lo que dice Juan 7:17, que todos los que quieren hacer la voluntad de Dios saben si la doctrina viene de Dios o si hablo por mí mismo. ¿Okay? A mí no me interesa que me llamen secta. Yo no estoy por agradarte a ti. Yo quiero glorificar a Dios. Eso no importa lo que tú digas. ¿Ok? Con amor. También veo hermanos adventistas que están metidos en esos grupos y las palabras son apóstatas, pecadores, hijos de la ramera, etcétera, etcétera, etcétera. No, tampoco así. Por eso que digo que esos debates no conducen a nada. Simplemente se pone la palabra con amor, llevándolos a Cristo, exaltando a Cristo. Y cuando eso se hace, la respuesta no se deja esperar, sale al flote Elena de Guay inmediatamente, porque no tienen argumentos bíblicos. ¿Okay? Y cuando estas personas estudian Elena de Guay, estudian temas que son controversiales aún para nosotros, que no saben el contexto, sino únicamente lo que dijo. Pero ese no es el tema. Entonces vemos, hermanos, que Leroy Froome, Reed Anderson y Ruth decidieron responder estas 40 preguntas. Y salió el gran libro, Preguntas sobre Doctrina. Libro que es estudiado en los seminarios para preparar a nuestros pastores. Respuestas que estaban destinadas a agradar a Walter Martin. ¿Y quién era el otro? ¿Cómo es que se llama? Donald Gray Barnhouse. ¿Para qué? Para que nos consideraran cristianos. Puede haber una explicación más amplia en la información. Yo pasé un escrito en los grupos donde estamos los adventistas por WhatsApp anoche, en el cual hay un link. Ahí puede ver más, o usted puede buscar preguntas sobre doctrina. Lo más tragicómico de esto es que en este link dice, no, pero es que nosotros nos mantuvimos firmes en nuestras doctrinas esenciales, en el sábado, el estado de los muertos, en el santuario, pero yo no veo esas iglesias creyendo el sábado, ni siquiera estudiando el sábado. Pero sí veo el pecado original metido aquí. Sí veo una naturaleza de Cristo cambiada. Sí veo una justificación por la fe distinta a la que es la bíblica, que es la justificación por la fe, es la obra de Dios que abate la gloria del hombre y hace por lo que no puede hacer por sí mismo. Y la justificación por la fe verdadera es aquella que nos transforma y nos hace obediente a todos los mandamientos de Dios. Cosa que no predican estos señores. ¿Por qué? Porque para ellos la ley de Dios está abolida. Entonces, ¿cómo es eso que nos mantuvimos firmes, pero nuestras doctrinas sí se cambiaron, sí se introdujeron cosas que no eran nuestras y las de ellos permanecen firmes? Que me decía un amado, un hermano amado en estos días, que nosotros somos la única denominación que pelea entre ellos mismos y hace esto en las redes. Es que nosotros somos el pueblo de Dios, amado. Es que contra nosotros es que Satanás está haciendo guerra. Es que a nosotros es que estamos siendo infiltrados. Estas personas, amado, tienen unas doctrinas y unos fundamentos más firmes que los nuestros. Y se los digo porque yo converso con ellos. En el caso de ellos, hay iglesias bautistas que han sido borradas completa de su organización porque han ordenado una mujer. Está el caso del pastor John MacArthur, que en el tiempo de la pandemia no cerró su iglesia, porque dijo que el gobierno no podía mandar cuándo se abría o cerraba la iglesia, porque eso es un asunto entre Dios y el hombre. Multas, encarcelado. En cambio nosotros, sí, dimos el brazo a torcer. ¿Por qué? Porque necesitamos la aprobación de los hombres. Triste, pero cierto. Y yo
soy parte de ese pecado. Y por eso gimo y clamo por las abominaciones que se hacen en medio del pueblo. Y da dolor ver cómo la palabra te dice claramente que debes estar firme con lo que dice la palabra, pero como ante los hombres te acobardas y cedes. Y cuando dije que lo más triste de este caso es que hace poco hubo un relanzamiento de este libro, bueno, hace unos años, y hoy este libro, si yo voy a una librería IAPA, ese libro está en la estantería de la librería IAPA. Pero si yo voy a buscar la carta a los romanos de A.G. Waggoner, no existe. ¿Por qué? Porque Jones y Waggoner están vetados dentro de nuestras librerías. Conseguimos libros de coaching, conseguimos libros de psicología, conseguimos libros de cualquier índole. Y este libro es promovido. Entonces acá vemos que al igual que en los tiempos de Edras, líderes se unieron en yugo desigual con una mujer extranjera. Y el resultado fue la entrada de los ídolos y las abominaciones a nuestro pueblo. Podemos ver, como en el caso de Edras, aquí están los nombres de los que hicieron tal cosa. Leroy Froome, Anderson, Britt Umru, 4 eruditos adventistas. Paso. Gimo y clamo, amados, por esta abominación. Caso número 3, actual. Hoy, usted y yo estamos participando de ese pecado. Hoy estamos en grave peligro porque algunos líderes de Loma Linda, recuerden la Universidad de Loma Linda, han planificado un encuentro con algunos líderes de la Iglesia Católica, un encuentro llamado Adventismo y Catolicismo en un mundo cambiante. Encuentro que fue programado para ser llevado a cabo ayer a las 3 de la tarde en el Centennial Complex de la Universidad de Loma Linda. Según una nota en el sitio web de la Universidad de Loma Linda, la persona que estaba liderando este encuentro, nuevamente el nombre, el doctor Rainer Brusman. ¿Okay? Según una nota en el sitio web de la Universidad de Loma Linda, el evento estaba patrocinado por el departamento, fíjense, estaba patrocinado por el departamento del Centro para la Comprensión de las Religiones del Mundo y el programa de Humanidades de la Universidad de Loma Linda. Centro para la Comprensión de las Religiones del Mundo. ¿Por qué no el Centro para la Comprensión de las Escrituras como está escrito? ¿Qué necesidad tengo yo de entender las religiones del mundo, amado? ¿Qué beneficio tiene eso para el avance de la obra? En estos grupos en los cuales yo estoy, estas personas estudian el adventismo. ¿Para qué? Para poder refutarnos. Estudian a los testigos de Jehová. ¿Para qué? Para refutarlos. Estudian a los pentecostales. ¿Para qué? Para burlarse de ellos y poder refutarlos. Estudian los católicos. ¿Para qué? Para poder refutarlos. No perdamos tiempo en eso, amados. Para eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó para predicar el evangelio. Lo que yo conozco de ellos, lo conozco por lo que interactúo con ellos. Entonces sé que los bautistas creen en la predestinación, que creen en el pecado original. Y también sé que eso se metió a nosotros. Bueno, la predestinación no ha entrado. Pero como sigamos, tal vez hay algunos que ya la están coqueteando, no lo sé. No lo sé. Pero el pecado original sí está firme, pisando firme aquí. Y hace poco estuve conversando con un hermano que está haciendo un congreso sobre la teología de la última generación y habló sobre el pecado. Y para él el pecado es una condición, no una decisión. Y es adventista. Y vemos pastores muy famosos que lo dicen. Vemos pastores muy famosos que dicen que estas teologías son doctrinas satánicas, enseñanzas satánicas, que tal vez los hermanitos son muy sinceros, pero están siguiendo una enseñanza satánica. Entonces, ojo, hermano, con lo que estás viendo. Ojo con lo que estás oyendo. Estudiemos la Biblia. No, yo no tengo nada con que veas videos. Si puedes ver videos y analizar, pero severiano. Comprueba con la Biblia que lo que está diciendo ese señor
es verdad. Comprueba con la Biblia lo que yo estoy diciendo en este momento, sea verdad. No sea que yo quiera sacarte de la verdad. Sea un lobo vestido de oveja. Investiga. Estamos en el caso número 3. Ok. Ok, el programa de humanidades de la Universidad de Loma Linda. En el debate, además del doctor Brisman, iban a participar, dice Iván, pero ya vamos a ver qué pasó. El doctor Dennis Fortin del Seminario Teológico Adventista y el reverendo Romanos Ike, capitán del Centro Médico de la Universidad de Loma Linda. Ok, capellán, perdón. Ok. Según varias fuentes implicadas en la planificación, la reunión se canceló, la gloria sea del Señor, a solicitud y la gloria sea del Señor, del pastor Ted Wilson. ¿Quién es Ted Wilson? El presidente de nuestra conferencia general. Nosotros somos una iglesia organizada que está dividida, ¿verdad? Iglesias, iglesias, distritos, asociación, unión, división, conferencia general. No es un sistema piramidal en el cual el jefe, el que está encima, determina lo que van a hacer los demás. No, es una iglesia representativa en las cuales las personas que asisten o las personas que son elegidas desde una junta, desde la base, y estas juntas eligen personas para representarlas en cada escala de la, bueno, en cada parte del escalafón. Pero Ted Wilson es el que fue escogido en la última conferencia, en la última reunión de la conferencia general, que fue en el año 2022, fue ratificado como presidente. Entonces, él es Ted Wilson, el presidente, el que debe garantizar, como le dijeron a Esdras allá en el capítulo 10, levántate y actúa y lidera al pueblo. Ted Wilson es el que debe levantarse, actuar, amonestar y llamar a la gente al arrepentimiento. Ese es Ted Wilson. Y recuerden que el que quiera ser el mayor sea vuestro siervo. En ustedes no será como en el mundo, que los altos se enseñorean de los que están abajo. Aquí no se trata de que el pastor manda a la iglesia. El pastor es el responsable ante Dios, ante la iglesia. Y el pastor nos sirve como pueblo y nos conduce como pueblo. Y nosotros debemos estar atentos a la voz del pastor, porque el pastor es el que nos conduce. Y no debemos rebelarnos contra el pastor porque seríamos una oveja rebelde o una cabra que hacen lo que quieren. ¿Okay? Porque la iglesia es organizada. Debemos orar por nuestros pastores, debemos someternos a lo que dicen, siempre y cuando esté conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ojo, si sale de lo que dice aquí, mi amado, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso es que es importante ser como los bereanos. El micrófono sigue prendido, ok. Ok, entonces sigamos. Ok, la reunión se canceló porque el pastor Ted Wilson. No se ha dado ninguna razón para que Wilson cancelara el acto. O sea, ellos esperaban que Wilson justificara su solicitud o su requerimiento. ¿Ok? Y tampoco para que la Universidad de Loma Linda no pudiera disponer de sus instalaciones, mis hermanos. Si Loma Linda forma parte de las instituciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está bajo la guía o bajo la cobertura de lo que diga la conferencia general. Si Loma Linda es un ente aparte, autónomo, de sostén propio, que haga lo que le dé la gana. Pero como no es así, han de someterse. Entonces, fíjense lo que dice. Tampoco se dio una explicación para que Loma Linda no pudiera disponer de sus instalaciones. Y esto es necesario. Fíjense lo que viene es más grave. Inicialmente se esperaba que el evento pudiera trasladarse al campus La Sierra, a una sala de reuniones de la Escuela de Negocios Zápara, pero parece que ese lugar tampoco está disponible. El campo de La Sierra también es parte de las instituciones adventistas del Séptimo Día. Entonces no lo podemos hacer en Loma Linda, vamos a hacerlo en La Sierra. Terrible, hermano.
Y el acontecimiento se describió así. Okay. La Iglesia Adventista, el Séptimo Día y la Católica Romana han tenido una relación turbulenta a través de los años. Fíjense lo grave de estas palabras, amados. Fíjense en lo grave de estas palabras. Pero en el mundo actual, mucha gente considera que tienen mucho más en común de lo que los separa. ¿Cómo así? ¿Es esto una unión ilícita? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas o Cristo con Belial? ¿Cómo que más lo que los une que lo que los separa? ¿Acaso la Iglesia Católica o el papado ya no es el cuerno pequeño de Apocalipsis de Daniel 7? ¿O el anticristo del cual habla Juan? ¿O el hombre del pecado del cual habla Pablo? Yo protesto, amado, yo protesto esta situación. Yo no estoy de acuerdo con este comentario. Soy partícipe de ese pecado, sí, porque soy parte de este pueblo, pero no lo apoyo. Sí hay una gran diferencia, porque Dios levantó un pueblo para predicar sus verdades, y estos señores no predican la verdad de la Biblia. Abre los ojos, amado, despierta, muévete, ora, estudia tu palabra, te lo ruego por Dios. Y eso no es lo más grave. Vamos a ver más, como sucedía con Ezequiel, ¿cierto? Que cada vez que Dios lo llevaba a un sitio, vas a ver cosas peores. El panel explorará la intrigante cuestión de lo que las dos iglesias pueden aprender la una de la otra. Venimos de esa experiencia con cuestiones sobre doctrinas. Preguntas sobre doctrinas, perdón. ¿Y qué aprendimos? Que Cristo tenía una naturaleza prelapsaria. Aprendimos que el pecado original es la doctrina que debemos seguir. Aprendimos que tal vez que los mandamientos no son tal. Aprendimos muchas cosas. ¿Qué aprendieron ellos de nosotros? Nada. Nos siguen llamando secta. ¿Cuál será el resultado aquí? No nombren al papado como el anticristo. No se puede predicar Daniel 7 desde el púlpito, porque eso causa dolor a algunas personas a las cuales podemos alcanzar. Eso no fue lo que hizo Pedro en Hechos 3, en Hechos 4. Pedro les dijo, a ese Cristo al cual ustedes crucificaron, al cual ustedes mataron, crucificándolo en un madero, es Cristo y Rey. ¿Les dio dolor esa palabra de Pedro? Seguramente. Pero les dijo la verdad. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Y entonces qué haremos? Yo no tengo nada que aprender de la Iglesia Católica, amado. Doctor Raymond Grossman, yo no tengo nada que aprender de la Iglesia Católica. Gracias. Gracias por su intención, pero no me interesa. ¿Ok? Si usted tiene algo que aprender, quédese allí. Pero yo lo llamo a la oración, al ruego y a clamar por el Espíritu Santo para que como pueblo procedamos al arrepentimiento y Dios pueda sanarnos como pueblo. Somos un pueblo diferente, un pueblo apartado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. 1 Pedro 2:9. No tenemos que estarnos casando con otras mujeres, con mujeres extranjeras. No tenemos nada que buscar allí. Sigue así. Y él presentará su nuevo libro sobre el tema al final del evento. El doctor Grossman. Un líder adventista dijo a Adventist Today. Fíjense estas palabras, hermano. Y ya van a ver delante de quién estamos como pueblo. Me sorprende que Ted Wilson se haya preocupado por esto. Después de todo, él no ha escuchado la presentación del Dr. Grossman, porque aún no la ha dado. Pero lo que realmente me sorprende es que los líderes de la Universidad de Loma Linda y de la Universidad de la Sierra estuvieran dispuestos
a prohibir este evento solo porque recibieron una llamada de un hombre de la Asociación General. Solo la llamada de un hombre de la Asociación General. Y miren la pregunta que dice. ¿Es que no hay nadie que se enfrente a Wilson? Coré está aquí. Una rebelión abierta a nuestro pueblo. Ojalá que este líder adventista, vamos a orar por él, aquí no dice el nombre, pueda Dios moverlo al arrepentimiento. Oremos, hermano, por las abominaciones que se hacen en medio de nuestro pueblo. Son grandes y muchas. El profesor emérito de la Facultad de la Religión, de la Facultad de Religión de la Universidad de Loma Linda, el doctor David Larson, escribió en su página de Facebook: por favor, no me pidan que explique lo sucedido porque no he oído ni leído una explicación oficial. Lo que puedo decir es que ni una sola vez en todos los 46 años que enseñé en Loma Linda se restringió mi libertad académica, a pesar de que constantemente abordaba temas mucho más controvertidos y trascendentes sobre Elena de White en mis trabajos. Entonces, como se ha permitido a esta gente actuar a lo largo de los años como ellos han querido, y hoy día el pastor Ted Wilson levantó su voz de protesta, no lo entienden. Porque la rebelión empezó pequeña. Recordemos que la rebelión de Coré empezó en su grupo con Datán y Abiram y se fue extendiendo. Después eran 250 familias, después era parte del campamento. Hoy yo le doy la gloria a Dios porque Ted Wilson se paró firme, como debería ser, como lo esperaría el Señor. Y como Esdras llamó a esa gente al arrepentimiento. Y nosotros oramos para que ellos, nuestros amados hermanos, procedan al arrepentimiento. Es muy triste, amado, lo que está sucediendo. Es terrible lo que está sucediendo. ¿Producto de qué? De establecer alianzas y matrimonios con mujeres extranjeras. En el nuevo libro de Brusman, Adventists and Católicos, The Story of a Turbulent Relationship, Adventistas y Católicos, la historia de una turbulenta relación, es una elaboración de la tesis doctoral de Brusman, publicada recientemente. El libro trata de los orígenes y la historia del anticatolicismo entre los adventistas. Ahora resulta que somos anticatólicos. Entonces, ya que hay un sesgo de lo que se va a hablar. Entonces, nosotros somos los victimarios, ellos son las víctimas. Yo no he leído el libro, pero ya con este título ya me da una noción de su contenido. Es un prólogo, ¿cierto? ¿De qué parte está usted, doctor Brensman? ¿De parte del papado o de parte de Dios? ¿Se equivocó Dios cuando reveló a Daniel el cuerno pequeño en el capítulo 7? ¿Se equivocó Dios cuando le reveló a Juan sobre a Pablo sobre el hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses? ¿Se equivocó Dios cuando el testigo fiel le explicó a Juan el capítulo 13 de Apocalipsis? ¿Se equivocó Dios? Doctor Brosman, estudie la palabra de Dios. Vamos a oración y ruego y pídale al Señor su conducción para que podamos seguir. Y ese libro está disponible en Amazon, comercializándose. El nuevo lugar de la reunión, la reunión no se llevó a cabo en Loma Linda, porque Ted Wilson lo prohibió. El nuevo lugar de la reunión es la misma hora y la misma fecha. Esto no se puede postergar. En la Vista High School Theater, aquí está la dirección, 6585 Crest Avenue, Riverside, 92509.
Aún no está claro si fue transmitido, no lo sé, no sé si se llevó a cabo, yo supongo que sí, porque era una decisión firme de parte de estos hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí, mi hermano? Una rebeldía abierta. Rebeldía abierta. A tal punto que se atreven a preguntar que quién es este Wilson para que prohíbe este evento. Ya expliqué quién es este Wilson, ¿cierto? También en otras ocasiones vemos a cantantes cristianos como Lily Goodman cantando en una iglesia por allá en Florida. Y últimamente lo que está dando la vuelta en las redes, que no voy a hacer gran cosa con eso, es la invitación en un evento entre varias iglesias en el cual está siendo patrocinado por una asociación del sur de Texas, en el cual Daddy Yankee va a estar su testimonio. Pero cuando vemos las canciones nuevas de Daddy Yankee, bueno, hermano, dije que no le iba a nombrar mucho, así que no. El llamado que realizo no es un ataque a la iglesia. No me malinterprete, yo no estoy atacando a la iglesia. El ataque a la iglesia se define claramente el haberse asociado con pastores bautistas, que dio como resultado la entrada de doctrinas protestantes, no bíblicas a nuestra iglesia. Ese sí fue un ataque a la iglesia. Y hoy es aplaudido y ese libro sigue siendo vendido en nuestras estanterías. Yo protesto eso. ¿Okay? Y la actitud de algunos líderes de Loma Linda que dicen que no hay quien pueda enfrentarse a T. Wilson. Eso también lo protesto. Eso sí es un ataque a la iglesia. A la iglesia de Dios. A la iglesia que amamos. Al pueblo, al remanente de Dios. ¿Por qué? Porque la serpiente del dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ok, ya yo lo dije, este caso se compara con la rebelión de Coré en el desierto. Amados, estamos a tiempos peligrosos. Nuestra amada iglesia no ha caído en apostasía, lo voy a repetir para que quede claro. Nuestra amada iglesia no ha caído en apostasía, pero sí hay individuos apostatando dentro de la misma. No nos sorprende esta situación porque ya estaba escrito en la Biblia. Ya lo dijo 2 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Que en los posteriores tiempos serán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres avaros, amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De estos, huid, dice Timoteo. Y vemos que la hermana White describe esto en muchos de los libros. En eventos de los últimos días está la parte del zarandeo. Hay trigo y hay cizaña dentro de nuestra iglesia. Ese vendedor, vamos a esperar que termine de pasar. Ok, trigo y cizaña. No soy yo el que debo arrancarla, porque podría arrancar el trigo junto a la cizaña, porque yo no tengo ese discernimiento. Esa es obra de Dios y de los ángeles, no es mi obra. Pero sí hay un zarandeo que se está llevando a cabo, por eso esto no nos sorprende. Pero nosotros sí debemos clamar y gemir por las abominaciones que se hacen dentro del templo. ¿Qué debemos hacer, hermano? ¿Qué debemos hacer? Amados, orémonos y unámonos en oración. Humillemos nuestras almas y clamemos a Dios, porque somos parte de estos pecados al ser parte del pueblo de Dios. Así como en los tiempos de Esdras, sé que el temor a Dios unirá al remanente en oración y ruego por un despertar religioso y un arrepentimiento que conducirá a un relevamiento y una reforma. Fíjense lo que sucedió en el caso número 1. Por eso que dije que esto fue solucionado en aquel entonces, que volvió, sí, pero fue solucionado. En el año 1900, en el campestre de Indiana, en el tabernáculo de Indianápolis, en el Dain Tabernacle, que por cierto, cuando escuchaba sobre esto, dice que ese tabernáculo se quemó. Hubo varias instituciones adventistas que se quemaron en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque no se producía ese reavivamiento, esa reforma. Está Battle Creek, que se quemó también. O sea, fueron total como 10 instituciones. La imprenta se quemó también cuando estaban a punto de imprimir el libro El Templo Viviente. Hay que investigar nuestra historia, hermano. Dios se ha manifestado con grandes prodigios y con poder en nuestro pueblo, tratando de que no caigamos en esas apostasías. No es que Dios nos ha abandonado, porque
Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, a los que creen en la palabra de Dios y a los que se guían por la palabra de Dios, no al que anda en apostasía. Con él obviamente no está, porque él es hijo de otro padre. ¿Okay? Bueno, fíjense. En el año 1901, Elena de White lideró una serie de conferencias en Indiana, conferencias disponibles en los boletines de la conferencia general de ese año. Las pueden ir a buscar. Esto se llevó a cabo el 17 de octubre del año el 17 de abril del año 1901, tratando este tema de la carne santa. Y estas fueron las palabras de Elena de White. Tengo un mensaje para aquellos que han estado enseñando la extraña doctrina de la carne santa. Es un error lo que están enseñando. Ellos declaraban, esto es lo que se declaraba en la carne santa, que ellos estaban completamente perfectos, espíritu, alma y cuerpo eran santos. Ella les dijo que el Señor les decía que no sean llevados por doctrinas extrañas. El Señor también le mostró que muchos más movimientos se levantarían. Ya lo vimos lo que sucedió en preguntas sobre doctrina. Esto es un movimiento apóstata que se levantó en nuestra iglesia. 4 hermanos lamentablemente participaron de esto y trajeron esa apostasía a nuestra iglesia. ¿Ok? Aún mantenía el día de hoy. ¿Okay? Entonces, en este caso del libro de preguntas sobre doctrina no sucedió lo que sucedió en este tiempo. Sucedió porque aún Elena de White permanecía viva. Si Elena de White hubiera estado viva en 1957, eso hubiera sido acomodado también, o arreglado, o subsanado también. ¿Ok? Entonces, les indicó que esta enseñanza de la carne santa no es un error porque es imposible tener carne santa. Esto va a ser cambiado a la venida de Cristo, porque todo lo corruptible será cambiado en incorruptible y todo lo mortal en inmortal, pero no así el carácter. ¿Okay? El carácter sí va a ser cambiado por la obra del Espíritu Santo, si usted lo cree, por supuesto. El carácter de Cristo puede ser tenido hoy porque hay hombres que han tenido el carácter de Cristo. La historia, el primero fue Enoc, fue llevado vivo al cielo. El último que podemos revelar en la Biblia, que está allí revelado, es Esteban, porque dijo las mismas palabras de Cristo cuando estaba siendo apedreado. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, fíjense. Ok. En la carne santa. Ellos lo decían porque Jesús tenía carne santa y decían que si pasábamos por la experiencia del Getsemaní, llanto y oración y ruego, el Espíritu Santo santificaría todo nuestro ser, incluyendo la carne. Esta enseñanza de la doctrina es la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, o sea, esta era la base. Entonces veamos que había música estridente, tambores y caídas que atribuían a la obra del Espíritu Santo. Lo vemos hoy, se sigue viendo hoy. No mucho en nuestro pueblo, pero la bulla y lo estridente sí se ven en algunas ocasiones. Ya lo expliqué. Que tal vez por ahí vienen piedras para mí. Bueno, amado, lo siento. Pero ya leí Ezequiel capítulo 3. ¿Ok? Esta reunión manifestando que era el gozo del don profético y les reprendía y entregó. Fíjense esto. ¿Ok? Cuando ellos oyeron este mensaje de la hermana White, el pastor Donald, que era el principal que había traído esta doctrina de la carne santa, inspirado por la enseñanza del ejército de salvación con los cuales habían hecho una unión ilícita, se levantó y pidió perdón. Y Dios le dio arrepentimiento, confesándose indigno de estar en esa reunión. Manifestando el gozo del don profético que les reprendía, le dio gracias de que tenían a Elena de White con ellos y estaban siendo reprendidos. Lo mismo que pasó con Natán y David. Y entregó sus credenciales pastorales, y así todos los pastores que enseñaron esto. Ojalá Leroy Froome, Anderson, Reed y Onho hubieran hecho lo mismo con preguntas sobre doctrina, pero vemos que no, porque hoy ese libro es refrendado y es vendido todavía. O sea, que se tiene esto como una gran hazaña, que nos unió y nos acercó a estas iglesias, y el resultado fue lo contrario. Ellas entraron a nosotros. Nosotros no entramos a ellas, y nos siguen llamando sectas. Entonces veamos cómo esto fue solucionado en el año 1901 por el llamado, la reprensión que hizo la hermana White, que los motivó, Dios les motivó el arrepentimiento y hubo un reavivamiento y una reforma. La reforma se manifiesta en la renuncia de ellos como pastores. ¿Ok? Y entonces, al igual que ante la oración y represión de esta, hubo confesión, arrepentimiento, reavivamiento y reforma, sucedió en 1901. Veamos otros ejemplos de oración, confesión y humillación de parte de los siervos probados de Dios. Nehemías 1.
que esto también lo leí ya en el año bíblico. El remanente, versículo 3, de los que quedaron en cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6, esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido delante de ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vemos cómo Nehemías hizo parte de esto. Sigue hasta el versículo 11, los invito a que lo lean. Dos motivos. Ya el video está demasiado largo, 1 hora 45 minutos, y de paso empezó una música allí que está trastrocando lo que estoy diciendo. Daniel capítulo 9. Me volví el rostro a Dios, mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel, ya cuando estaba viendo que el año 70 estaba llegando. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Las mismas palabras de Nehemías deberían ser nuestras palabras hoy. Siervos probados de Dios. ¿Ok? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, a Dios grande, ahí ya iba. Hemos pecado, versículo 5, perdón. Este es Daniel 9, versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad y hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes y nos apartamos de tus mandamientos y tus ordenanzas. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de la rebelión con que se rebelaron contra ti. Jehová, versículo 8, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecemos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Amados, espero que este video haya sido de ayuda para entender la situación en la que estamos. Pido perdón por esa música. Sabemos que el enemigo no está contento con lo que estoy haciendo acá, con lo que estamos haciendo acá, porque están manifiestos sus planes y cómo lo está llevando a cabo dentro de su pueblo, porque Satanás se ha empeñado en destruirnos, porque sabe que cuando este pueblo se levante, va a ser su fin. ¿Ok? Mis amados, oremos, clamemos y gimamos por las abominaciones que se hacen dentro del pueblo. Haciéndonos parte del pueblo, clamemos por misericordia y piedad para que el Señor derrame su santo espíritu y podamos reflejar la gloria de Dios y alumbrar la tierra con su gloria, y así vayamos a casa. Dios nos bendiga grandemente. Oremos. Esa música de fondo no es la ideal para llevar una oración, pero después de todo lo que he expuesto, no puedo dejar de orar, amados. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, mi Señor, por este día. Gracias te damos, oh Padre, porque has tenido a bien revelarnos tu palabra y has tenido a bien, Señor, recordarnos lo sucedido en el pasado, para que así como en el pasado fue el pueblo reprendido por tu palabra, hoy sea reprendido y anunciado el pecado que hay dentro del pueblo, para que podamos clamar y gemir por las abominaciones que se hacen en medio de nosotros, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, porque hemos pecado contra ti. Hemos dejado tus ordenanzas, tus mandamientos, para seguir tradiciones y mandamientos de hombre. Hemos dejado, Señor, que falsas doctrinas entren a nuestro pueblo. Perdónanos, oh Dios,
Límpianos, oh Padre, de toda maldad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, oh Padre. Tuya es la justicia, tuya es la misericordia, tuyo es el poder para poder, Señor, limpiar a este pueblo, para que podamos estar listos y preparados para recibir la lluvia tardía. Quita ese espíritu de incredulidad que se ha apoderado de muchos, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Guíanos, oh Padre, en tu justicia y en tu amor. Límpianos, Señor, de toda maldad. Guárdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque nosotros por nosotros mismos nada podemos hacer. Clamamos a ti, clamamos por tu amor. Hemos pecado, Señor. Hemos pecado contra ti. Hemos dejado que el pueblo sea desviado. Hemos aceptado mentiras en medio de nosotros. Hemos perdido el poder para predicar tu evangelio por causa de la apostasía que han introducido algunos en medio de nuestro pueblo. Así que a ti clamamos, Señor. Perdónanos, límpianos y levántanos, Señor, con tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, clamemos y gimamos por las abominaciones que se hacen en medio del pueblo. Si tú crees que este mensaje debe llegar a más de nuestros hermanos, compártelo y hazle saber que es un mensaje que es para toda la iglesia adventista del séptimo día. Lamentablemente, este canal es un canal pequeño y no puede llegar a muchas personas, pero si el Señor lo quiere así, sé que llegará a todas las personas a las que deba llegar. Si esta obra que se está realizando el día de hoy va conforme a la voluntad de Dios, Dios se encargará del resto. Pero no dejemos de orar, amado. No dejemos de gemir, no dejemos de pedir perdón por las abominaciones que se hacen en medio de nosotros. Pidamos por el pastor Grossman, por esta persona que se levantó y preguntó quién es de Wilson para que se oponga a que Loma Linda haga esto. Y oremos por todos y cada uno, porque todos tenemos una lucha increíble. Oremos mucho por nuestros líderes, amados, porque los ataques que ellos reciben son aún mayores que los de nosotros. Porque Satanás sabe que si destruye o desvía la cabeza, como sucedió con Leroy Froome, Anderson, Reed y Unham, el pueblo sería desviado y la apostasía entraría a la iglesia. Ojalá que ellos se hayan arrepentido y sean parte del pueblo de Dios, que se levantará cuando Cristo diga, levantaos a mi pueblo. Bueno, ya como la música ha sido más alta, hasta aquí dejo el video. Comparte el video, mira el video hasta el final. Dios te bendiga, Dios te guarde.